Ahora procedemos a dar inicio al evento. Antes saludar a las autoridades aquí presentes, a los y las representantes de las organizaciones sociales, compañeros y compañeras quienes nos acompañan en Testera, representantes de los organismos de cooperación internacional, amigos, amigas. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a lo que es el cuarto evento que presentamos como Centro de Investigaciones en este año, con motivo de la presentación oficial del libro que tengo en mis manos y que seguramente algunos de ustedes también, titulado No somos del MAS, el MAS es nuestro, historias de vida y conversaciones con campesinos indígenas de Bolivia. El libro, cuyo coordinador es Fernando García, dará una presentación a continuación, pero antes algunas palabras de parte del Centro de Investigaciones Sociales que represento. El libro que presentamos en realidad tiene una especie de antecedente y quiero mostrárselo. El libro Más legalmente y PCP legítimamente, Ciudadanía y Devenir, Estado de los Campesinos Indígenas de Bolivia, fue presentado en el año 2014 y fue en esa oportunidad que yo pude conocer en un ámbito académico a Fernando García y a su equipo de trabajo. Y creo que es muy importante mencionar esta investigación porque fue realizada en el marco de una convocatoria pública realizada por el PIEP en torno a la nación boliviana en tiempos del Estado plurinacional y junto al apoyo del PNUD y su proyecto de fortalecimiento democrático, cuyos coordinadores también se encuentran presentes hoy, es que se publicó este libro. Ahora, hay que tomar en cuenta que la recopilación de los datos, las entrevistas realizadas para este libro y en consiguiente este libro que también se trabajó al mismo tiempo, se realizaron un buen tiempo antes de las elecciones generales del año 2014 y mucho antes del referéndum del 21 de febrero que recién hemos atravesado, es decir, con una relativa distancia de la coyuntura política tan cambiante y vertiginosa como la que hemos vivido en los últimos años. Y menciono esto como una nota al pie de página porque creo que también es importante destacar que muchas de las opiniones seguramente aquí vertidas de las personas entrevistadas, cuyas historias de vida también están retratadas en el libro, también se habrán encontrado en procesos de transformación. Sería interesante ver cómo han cambiado sus opiniones. Pero bueno, tenemos aquí un documento que les decía, en primera instancia se había presentado por Fernando García, junto a Alberto García y Marisol Solís, pero el libro que hemos estado trabajando desde el Centro de Investigaciones Sociales, centro al cual Fernando se ha incorporado a partir de entonces como coordinador de la línea de investigación social y política del Centro de Investigaciones, ha incorporado a más personas que participaron en este volumen, quienes junto a Rodrigo Rosales y Mariana Ceballos y también con el apoyo de Nelly Arista, Wilfredo Jordán y Noelia Gómez, Javier Larraín en la edición, Franz Ballesteros en el diseño y diagramación. Es decir, lo que quiero transmitirles es que hay una creciente comunidad de investigadores que no tienen meses, sino años ya de una trayectoria, de un recorrido en la investigación acerca de criterios y perspectivas acerca del movimiento al socialismo, recopilación de datos, desde sus orígenes, hace casi 3 décadas, los orígenes que están retratados principalmente en el primer libro que les he mostrado, pasando por su historia, sus transformaciones a lo largo de los últimos años y también sus horizontes y perspectivas en la coyuntura cambiante de la que les hablaba. Y es en esa línea que debemos entender el aporte del presente libro. Recoge una multiplicidad de aportes y puntos de vista acerca del MAS y PSP. Concretamente está compuesto por 4 testimonios e historias de vida en el primer capítulo, primera parte del libro, que junto a las 17 conversaciones a dirigentes campesinos indígenas de las distintas organizaciones sociales y actores del MAS y PSP, nos pintan un panorama que, como no podría ser de otra manera, es bastante heterogéneo, es decir, presenta una gran diversidad. La cita que le presta el título al libro, No somos del MAS, el MAS es nuestro, proveniente de una de las entrevistas realizadas como parte del libro, es una cita emblemática de la manera de entender o de la manera en la que se debe abordar el estudio de la naturaleza organizacional del MAS y PSP. Esta naturaleza cambiante, en constante transformación de este partido e instrumento, tiene que entenderse necesariamente en presente continuo.
Su apropiación simbólica por parte de los actores que oficialmente son parte, como aquellos quienes también se sienten parte sin portar necesariamente una membresía, nos transmite de entrada que es una organización política en constante construcción o, como argumenta Patricia Mancilla en su entrevista, en debate y discusión permanente. Y a partir de las relaciones y ocasionales tensiones, es necesario mencionarlo, entre las organizaciones y el instrumento, es que podemos entender al proceso de construcción del MAS-IPCP. Destaco brevemente algunas de las perspectivas distintas, heterogéneas que yo les mencionaba, que son enriquecedoras cuando pensamos en los planteamientos acerca de cómo entender al MAS. Hay planteamientos bastante verticales que parecerían operar en el marco de la disciplina jerárquica, partidaria, como la frase de Leonilda Zurita, quien habla de que cuando el comandante manda, el soldado cumple, hasta aquellas perspectivas que ven a Evo, el presidente, como un representante, o como dice Damián Condori, más que un comandante. El libro también nos ofrece miradas acerca de la naturaleza dual del partido, como destaca Celi Matorrico, quien dice que legalmente es el MAS, pero legítimamente es el IPSP. O la perspectiva de Sabina Orellana, quien habla de la equivalencia entre las organizaciones y el instrumento, dándole un sentido y fundamento a la idea de que se trataría de un gobierno de los movimientos sociales y no simplemente un gobierno que trabaja con ellos. Pero a pesar de las diferencias y variedades de aportes que van a leer seguramente en el libro, hay también algunos hilos conductores comunes a la mayoría de los testimonios y relatos. Le comentaba a un colega investigador, Angus, quien estaba leyendo justamente el anterior libro, también se puede entender esta segunda publicación como una serie de sustentos a la hipótesis planteada en el libro que lo antecede. Las hipótesis que plantean los autores están basadas en la idea de la identidad compuesta y doble adscripción de quienes son parte del MAS-IPCP. Vemos cómo surgen discursos que nos adentran en la condición polisémica de la ciudadanía. Una ciudadanía inclusiva, por un lado, cuando se habla de su pertenencia a un Estado, a Bolivia, así como una ciudadanía exclusiva, cuando, por ejemplo, nos hablan de nosotros los campesinos en otro registro. Entonces, como argumenta el coordinador de esta investigación, de esta recopilación, el MAS puede entenderse como un recurso de mediación entre las estructuras de autogobiernos de base territorial que coexisten a lo largo y ancho del país, cada una con distintos formatos de organización y de gestión política, así como comunidades, sindicatos y asociaciones que trabajan junto a las estructuras institucionales vigentes del sistema político de la democracia representativa. Es decir, coexisten en paralelo, nos muestran formas distintas de institucionalidad, pero que definitivamente coexisten y tienen como un eje articulador al MAS-IPCP. Entonces, los entrevistados nos hablan de sistemas comunitarios de organización que pertenecen al Estado y que, por otro lado, también operan en paralelo al Estado. En otras palabras, estos testimonios y conversaciones nos ofrecen un, cito, esclarecimiento de la naturaleza y origen y los desafíos del MAS-IPCP, no a partir de un discurso oficial, como escucharán, a cargo de las autoridades del Estado o siquiera del partido, sino a partir de sus miembros de base. Ahora les quiero comentar muy brevemente cuál va a ser el cronograma, el programa del evento. A continuación va a hablar el coordinador del libro, Fernando García Yapur. Van a seguir los tres comentaristas. Luego va a haber una breve ronda de comentarios respecto a las intervenciones y luego abriremos a una serie de preguntas, comentarios e intervenciones del público a la cual van a responder. Entonces les pediría, como siempre intento hacerlo, que a la hora de pensar en cuáles son sus preguntas e intervenciones, intenten limitarlas tal vez a 2 a 3 minutos para darle una oportunidad a la mayor cantidad de personas de poder participar en este evento. Ahora paso a presentar a Fernando García Yapur. Como les comentaba, hace un tiempo ya nos acompaña en el Centro de Investigaciones Sociales como el coordinador de la línea de investigación de política y sociedad. Es doctor en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana de México. Es docente universitario e investigador del CIS. Tiene varias publicaciones sobre dinámicas políticas e institucionales en Bolivia.
Un reciente trabajo de coordinación es, que mencionaba, Más legalmente y PSP legítimamente, Ciudadanía y devenir Estado de los campesinos indígenas de Bolivia. Entonces, Fernando nos va a hablar aproximadamente 15 minutos, 10 a 15 minutos, y lo mismo con el resto de las intervenciones. Entonces, Fernando, por favor, la palabra es tuya. Gracias, Amaru. Muy buenas noches a todas y todos. En principio, quisiera agradecer aquí la presencia de dirigentes campesinos e indígenas, en particular los que están ahora aquí en el panel, que han aceptado interactuar aquí y generar una dinámica de discusión en torno a la temática vinculada al devenir de los campesinos indígenas en el país. Y quizás va a valer la pena escucharles más a ellos en términos de hacer este balance de qué es lo que se ha logrado hasta ahora, cómo se está y qué perspectiva hay hacia adelante. En ese sentido, muchas gracias a Severina Pérez, a Jimena Leonardo y a Juan de la Cruz Vilca. Ellos tienen una amplia trayectoria política y sindical, y creo que vale la pena escuchar y quizás en función a sus intervenciones reflexionar sobre esta problemática. Lo que yo pudiera hacer como introducción y quizás tal vez como provocación para desarrollar este panel es dar algunos antecedentes respecto a la publicación de este libro, aunque Amaru ya lo ha expresado. Quizás los antecedentes que a nosotros como equipo de investigación, que en ese momento, y estoy hablando del 2013-2014, nos preocupaba, y que de alguna manera rescatábamos de la preocupación colectiva y de la discusión colectiva que se daba en el país. No hay que olvidar que esta convocatoria del PIEP, denominada La Nación en tiempos del Estado Plurinacional, obviamente intentaba provocar a través de las investigaciones una lectura del proceso político que el país vive o vivía en ese momento a partir de la asunción de Evo Morales al poder político. Y uno de los temas que estaba en discusión y que creo que todavía continúa en discusión es la naturaleza del MAS y PSP. Es decir, habían diferentes concepciones a través de publicaciones de otros investigadores que sostenían, por ejemplo, que el MAS y PSP era un partido político con nuevas características, pero que finalmente expresaba esta dimensión de organización que da cuenta a la dinámica del sistema político en general. Pero habían también otras perspectivas que sostenían que no era un partido político, sino que más bien era un movimiento social. Es decir, por ejemplo, habían visiones desde el oficialismo, desde intelectuales vinculados al oficialismo, que sostenían, por ejemplo, que el MAS no era partido político, pero tampoco era una estructura sindical o una estructura corporativa, sino un conglomerado de organizaciones sociales y de movimientos sociales. Entonces, una primera preocupación nuestra era indagar esta naturaleza, finalmente, ¿qué era el MAS? Y lo tendríamos que hacer no a través de buscar las respuestas en el marco teórico o metodológico de investigación, o conceptual, que nos permita ofrecer una visión preestablecida de lo que es una organización política, como tampoco buscar a algunas personas que hablan por los actores, que pueden ser asesores, que pueden ser alguna gente intelectuales vinculados a las organizaciones, etcétera, sino que nuestra lectura y nuestra intención metodológica era un poco interactuar directamente con los actores campesinos indígenas que encarnaban en términos no solamente de votación, sino de presencia tanto discursiva como material en la dinámica de irrupción política. En ese sentido, a través, y quiero destacar aquí, de un proyecto, de un programa que es el Proyecto de Fortalecimiento Democrático del PNUD, nos permitió tener una directa interacción a lo largo posiblemente unos 3 o 4 años
con dirigentes campesinos vinculados al MAS y PCP o a la organización política. En esa perspectiva, una primera constatación que teníamos o que se fue descubriendo en el conjunto de entrevistas que hemos realizado, porque las entrevistas y estas conversaciones en general han sido alrededor de 30 y la publicación del libro solamente hemos ido seleccionando a un grupo de estos. En el libro solamente tenemos a 17 conversaciones y 4 historias de vida. ¿Por qué? Porque nos hemos ido dando cuenta en el proceso de indagación, en el proceso de interacción con estos dirigentes, que muchos de ellos no se sentían necesariamente parte del instrumento político, sino que muchos de ellos expresaban directamente que eran aliados del instrumento político. Esto sucede más en los casos de los dirigentes indígenas de tierras bajas, que explícitamente manifestaban que no pertenecían al MAS, pero que se consideraban aliados, se consideraban parte en su primer inicio, pero que no había una identidad directa. En cambio, un grupo de dirigentes campesinos, en particular vinculado a 4 organizaciones grandes del país, como es la CESUD-CB, como es ahora la Comunidad de Interculturales Excolonizadores, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y las 6 federaciones del Trópico manifestaban de diferente manera y bajo diferentes conceptos una identidad muy fuerte con el instrumento político. Y como que aparece este concepto de instrumento político en las distintas alocuciones, conversaciones e historias de vida. Entendido como instrumento político, en algunos casos, en esta idea de instrumento, de brazo político de las organizaciones sociales, o en otros casos, en términos de entender como un hijo producto de las organizaciones sociales. Y un concepto que aparece en forma reiterativa es lo que hemos rescatado en el título del libro, que muchas veces en realidad los campesinos indígenas, los dirigentes campesinos indígenas en forma imperativa mencionaban de que no eran del MAS, porque uno le preguntaba si eran del MAS y ellos decían no somos del MAS, el MAS es nuestro. Entonces este elemento nos llamó mucho la atención porque en principio rompía la idea de que el MAS era un partido político. En muchas de las conversaciones van a encontrar esta afirmación de que el MAS no es un partido político, como se entiende convencionalmente o como a partir de la academia o a partir de la discursividad política se entiende al MAS, a los partidos políticos. Normalmente se entiende a los partidos políticos como una organización, una agrupación de personas que en forma voluntaria se agrupan y a partir de esta agrupación definen una estrategia política y empiezan a actuar en forma colectiva. En cambio, el MAS no vendría a ser esta idea un poco de estructura arborescente que tiene una raíz, un tronco y unas ramas, o bien esta idea de existencia de un comando que establece una línea estratégica y establece sus estructuras, es decir, un comando político, un comité ejecutivo o una estructura dirigencial que normalmente nosotros entendemos como estructura político-partidaria. Esto era lo que los dirigentes campesinos indígenas negaban. Pero por otro lado, también negaban que era un simple apéndice de las estructuras corporativas. Y de ahí es que aparece esta idea de instrumento político que en todos los casos va a aparecer como un mecanismo de mediación entre una estructura de autogobierno que tiene jurisdicción territorial en términos de gestión de un conjunto de recursos naturales o bien de un conjunto de bienes comunes que están gestionando los indígenas campesinos en sus diferentes ámbitos territoriales y que dan cuenta a sistemas de autogobierno, a sistemas de autoridad, a sistemas de estructuras institucionales paralelas al Estado, que desde este lugar empiezan a pensar
y a desplegar acciones políticas a través del MAS-IPCP. El MAS-IPCP sería un mecanismo de mediación, si se quiere, de vinculación entre este mundo exclusivo, entre este sistema exclusivo, este sistema de autogobierno de base territorial vinculado, repito nuevamente, a gestión de recursos naturales como tierra, agua, o bien a la gestión de bienes comunes. Desde este lugar despliegan su acción política para acceder a los derechos ciudadanos que se debaten y se discuten y se interactúa en el campo de lo que podríamos llamar la identidad inclusiva, la identidad de ciudadanía, los dispositivos vinculados al poder político, a las estructuras estatales. Entonces, este fue un primer elemento que nos pareció muy importante porque de alguna manera esclarecía esta naturaleza del MAS. El MAS no como partido político, pero tampoco como estructura corporativa, como estructura sindical, sino como un mecanismo de mediación que comunica estos dos mundos, estos dos campos, el campo exclusivo de los indígenas campesinos vinculados a sistemas de autogobierno con el campo inclusivo de lo que constituye nuestra identidad colectiva como bolivianos, como estructura de sistema político, como estructura democrática representativa, etc. Entonces, este es un elemento muy importante para poder entender el devenir del MAS-IPCP. El día de hoy, uno pudiera decir, y a partir de los resultados electorales o los últimos resultados del referéndum constitucional, queda como que establecido que la naturaleza y la fuerza del MAS-IPCP descansa mucho en esta estructura originaria, en esta estructura que dio nacimiento al propio instrumento político. Y esta es la estructura de las organizaciones sindicales campesinas, esta es la estructura de las organizaciones comunitarias, esta es la estructura de las organizaciones asociativas, que en el fondo su fuerza no tanto descansa en la capacidad, diría, interpelatoria, sino que su fuerza descansa en la capacidad organizativa que da cuenta a su dimensión de gestión del territorio, a su dimensión de gestión de un conjunto de bienes colectivos y bienes comunes vinculadas sobre todo a estas estructuras que resuelven una serie de temas que el Estado no resuelve. En esa perspectiva, ahí está su fuerza y la forma como a partir de esto han accedido a los mecanismos de representación, a los mecanismos del poder público, ha ido sedimentando una estructura de construcción estatal de nuevo tipo. En ese sentido, uno pudiera pensar que este proceso de ocupación tanto territorial, en términos de que ya administran el territorio en términos de facto, pero al momento de pensar desde este territorio acceder al poder público, empieza a ser un proceso irreversible y un proceso incremental de ocupamiento del Estado como tal. Y en esa perspectiva, creo yo que, y con esto finalizo, para dar cuenta un poco a este debate, que desde la perspectiva indígena campesina se ha ido construyendo en la práctica, en los hechos, un proceso de construcción de hegemonía de abajo hacia arriba, es decir, un proceso de construcción de hegemonía que tiene un fuerte sustento material en términos de afirmación de sistemas de autogobierno campesino-indígena. Aquí haría una crítica. Normalmente, cuando se debate sobre la autonomía indígena, siempre se está pensando en la dimensión de las comunidades indígenas minoritarias. En cambio, creo que la experiencia de ocupación y de toma de espacios públicos a través de procesos electorales mediante el MAS-IPCP está dando cuenta de cómo los formatos de autogobierno campesino-indígena se están contaminando y están tomando el poder en espacios públicos territoriales como son municipios rurales y poco a poco las estructuras departamentales. La historia de ocupación del poder nacional es otra historia. Creo yo que, y aquí acabo,
Una cosa es esta historia de construcción de abajo hacia arriba del MAS y PCP, y otra cosa es la construcción y la formación y el funcionamiento del gobierno que hoy está a la cabeza de Evo Morales, ¿no? Ahí creo que se abre todo un amplio debate y creo que la provocación mía es un poco discutir eso. O sea, si bien las organizaciones campesinas indígenas han ido copando espacios políticos en forma irreversible, en forma incremental, es decir, ¿qué es lo que se evalúa actualmente respecto a este alcance, en qué situación se está y cuáles son las perspectivas hacia adelante en términos de construcción de hegemonía desde abajo hacia arriba? Gracias. Bueno, antes de darle la palabra a la compañera Severina Pérez, quiero saludar la presencia de las personas que han ingresado en los últimos minutos al auditorio. En particular, saludar la presencia de Nadia Gutiérrez, en representación del PIEP, y de Mireia Villar, en representación de Naciones Unidas, sin cuyo apoyo no se podría haber realizado este libro. En realidad, nosotros como Centro de Investigaciones nos hemos acoplado a una iniciativa ya existente y estamos muy honrados de poder presentarles esta publicación, pero realmente ha sido un esfuerzo conjunto. Bueno, a continuación le voy a dar la palabra a Severina Pérez, dirigente campesina e indígena con una amplia trayectoria en la Organización Sindical de Mujeres y ex senadora en la primera gestión del MAS del año 2006. Compañera, la palabra es suya. Gracias. Buenas noches, hermanos presentes y también aquí los hermanos panelistas, y también saludar a los que han hecho esta investigación o que han apoyado de este libro. Sobre este tema del libro hay historias de cada líder o cada ex dirigentes campesinas. Bueno, sobre ese tema también decir, ¿no? Hay veces otros dicen como fueran un partido, pero no es así también, porque el instrumento político más PCP nació a través de nuestras organizaciones sociales. El 83 era la Confederación Única que se fundó ese año. También varios líderes que en paz descanse algunos y algunos ya se han tomado en cuenta, ¿no? Y a través de eso había, hermanos, ustedes algunos que conocen, había varias tendencias políticas, ¿no? Entonces yo era todavía jovencita, ¿no? Ni siquiera estaba en cargo sindical todavía. Entonces tenemos que recordar en esos momentos la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia tenía que tener un brazo económico. Tenía un brazo económico donde es Coraca. También han pensado de que tenemos que tener un instrumento político, un brazo político. Porque en ese entonces, nuestras organizaciones sociales eran frente a los gobiernos dictatoriales, frente a los gobiernos capitalistas. Nosotros no estábamos tomados en cuenta como campesinos indígenas. Entonces, de eso, año tras año, se han venido diciendo de que tenemos que tener un brazo político y así llegar al poder o al gobernarnos nosotros mismos, ¿no? En Aymara sabemos decir nosotros, y así diciendo hemos encaminado. Después año pasó el 90, ya un poco más, ¿no? Entonces, varias tendencias políticas había, por ejemplo, un movimiento campesino de base, había una tendencia que tenía, ¿no? Y también los llevaristas, también cataristas, después había
primer congreso del instrumento más EPCP se llevó también en Cochabamba. Segundo congreso se llevó en Potosí. En ahí nosotros, como dirigentes ya, ¿no? Dirigentes provinciales de varias provincias, nosotros hemos participado como mujeres, a lo menos, diciendo de que nos unamos, nos uniremos los movimientos campesinos, todas las tendencias políticas con una sigla, y que siga un brazo político y así llegar al gobierno o al poder, para manejarnos nosotros mismos, gobernarnos nosotros mismos. Eso era, hermanos. Pero hay veces, cada uno queremos, los líderes quieren jalar aquí por allá, ¿no? ¿Se recuerdan? Aquí estaba el hermano, entonces estaban después se sumaron los Confederación de, antes era colonizadores, ahora es intercultural. Federación Nacional de Mujeres, ahora es la Confederación de Mujeres de Bolivia, ¿no? Entonces, varias organizaciones hoy se suman, ¿no? Pero nace el instrumento político desde nuestras comunidades. ¿Por qué decimos? Porque en nuestras comunidades nos manejamos, nos autogobernamos en nuestras comunidades, ¿no? ¿Cómo administrar nuestra comunidad? Sabemos cómo manejarnos. Entonces, ¿por qué no podemos manejar? Decíamos nosotros, un agricultor, nuestro instrumento político es, nuestro instrumento es una chonta, ¿no? En los agricultores. Entonces decíamos nosotros, ¿cómo podemos llegar nosotros al poder? Entonces tenemos que tener un brazo político. Y así sucesivamente varias dirigentes, siempre, ¿no? Y ya no solamente algunos hermanos también era pues dentro del gobierno que gobernaban, se prestaban también. Hay otros hermanos así firme, hermanas, así firme, estabas al lado de su pueblo, así firme, hasta hoy están en las calles también, hermano. Yo valoro a esos hermanos que realmente es firme, no traiciona a su pueblo. Si nosotros hemos venido desde nuestras comunidades electa a un cargo sindical o a un cargo político, elegido desde las bases, pero si hemos terminado ahí, entonces tenemos que volver a nuestros lados de nuestro pueblo. Entonces, desde ahí estamos controlando desde lejos, siempre, ¿no? Porque institución como que es nuestro instrumento político que hemos hecho nacer de brazo político de nuestras organizaciones, entonces controlamos, vigilamos. Hay veces las personas, cuando no tienen una formación política, ideológica, bueno, pues se desvía. Hay hermanos que están firmes, haya o no haya así firme como soldado hasta hoy. Hay veces los hermanos en este lugar, si hemos construido, hemos sido firmes, pero traicionando. Lamento mucho. Hermanos, para que ustedes sepan, yo he aprendido en campo sindical, sí, he sido parte de este instrumento político, he aprendido votar un voto, mi primera voto. Porque antes, hermanos, recordamos otros partidos tradicionales que han venido de otros países y nos han gobernado sin ningún apoyo, nada. Entonces nosotros hemos sufrido desde nuestras organizaciones. Entonces, por eso es que el levantamiento existe, no es así por así. Las mayorías discriminadas, las mayorías explotadas, las mayorías no tienen nada, las mayorías no tienen derecho. Por eso ha sido el levantamiento. ¿Cuándo nos vamos a liberar? También aquí voy a recordar una mujer
valiosa, ¿no? Que es más de escándalo, la hermana Sabina Chuquitilla. También decíamos, ¿cómo vamos a liberarnos? ¿Con lucha armada? Nos preguntamos. Y así varias tendencias. O vía electoral. ¿No? Entonces, así tenemos que recordarnos, ¿no? Entonces, así, hermanos, hay veces parece que nos estamos olvidando los pasados. No tenemos que olvidarnos lo que ha pasado. Ahora, hoy, claro, ¿no? Está el instrumento más EPCP, está en el gobierno. Tal vez estamos dejando de participar, debatir, porque antes, hermanos, era desde las bases debatir, hacer las propuestas. Pero hoy en día los hermanos tienen propuestas, cómo puede ser así, pero no hay cómo hacer llegar. Hoy es muy diferente, ya son varios hartos, ya son, ¿no?, del más. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Tal vez me estoy pasando 15 minutos. Es lo que quiero hacer conocer, tal vez, hermanos, yo, por ejemplo, he comenzado 2 gestiones como ejecutiva provincial. Desde mi comunidad he comenzado mi cargo sindical. Después llegué a la Federación Departamental de Bartolina Sisa, también hemos estado el 97. 97 hicimos primer congreso departamental más EPCP, primer congreso del más EPCP. En ese entonces, hermanos, ¿acaso querían saber del instrumento político? No querían saber. Y cuando la Tupac Katari, como organizaciones hemos hecho nacer, pero Tupac Katari, cuando alguien tenía que estar dentro del instrumento político así de frente, ya hay que sacar, se volteaban. Así era. Cosas que hemos pasado. Cuando íbamos a un congreso, los partidos políticos financiaban, se prestaban, pero algunos hermanos, hermanas que realmente éramos como soldados, sin pasaje, sin nada. Hasta en bolsas sabemos traer a las hermanas cuando no hay pasajes. No hay quien apoye. Así hemos levantado. Muchos dicen, ahora está en el gobierno, tienen dinero. Nunca nosotros hemos comenzado desde las bases. Nunca hemos conocido dinero, financiar para trabajar la campaña. Así hemos trabajado en la campaña, pero las bases, ellos se ponen. El hermano me decía, el senador, primer gestión, no es así, va a disculpar. He sido, el 2002, he sido como uninominal de mi circunscripción, 19 entonces eran. Entonces, ahí el pueblo se dio cuenta cuando a la campaña entran. Entonces dice, nosotros hemos elegido a nuestro candidato y a nuestro candidato lo vamos a llevar. Así, ¿no? Entonces, así se ha demostrado, hermanos. Entonces, a través de las organizaciones, es por eso decimos, el instrumento político más EPCP es desde las bases que han nacido, ¿no?, desde nuestras organizaciones. No es recién, es desde la fundación de la Confederación Única. Entonces, varias trayectorias en ese campo sindical hemos tropezado, hay hermanos también han pasado, hay otros hermanos han sido firmes y así. Pero yo valoro a aquellos hermanos que realmente a plan de coca, a caminata, así cumplir a sus cargos, tenía que caminarse horas. También hay que
informarles qué es lo que está pasando, ¿no? Y es lo que sucesivamente esta experiencia de cada líder o cada dirigente vividas, ¿no? Es lo que dices, ¿verdad, hermanos? Entonces, cada uno de ellos y otros hermanos también han vivido así. Sería, gracias. Muchas gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a Juan de la Cruz Vilca, también conocido para muchos como Juan Dela. Dirigente campesino indígena, fue secretario ejecutivo de la Federación de Campesinos de Oruro entre 1979 y 1985. Luego fue elegido secretario de la organización de la Central Obrera Departamental de Oruro. En julio de 1988 fue elegido secretario ejecutivo de la CSUTCB y en septiembre de 1989 secretario general de la CSUTCB. Entre el 91 y el 92 fue presidente del Comité de 500 años designado por la Asamblea de las Naciones Originarias. En mayo del 92 fue elegido secretario general de la COP y actualmente es miembro del órgano ejecutivo. Compañero, la palabra. Perdón, Sí, muy buenas noches, hermanos y hermanas. Un saludo a todos los hermanos aquí están presentes. Muchas caras conocidas, pero algunos antes conocía con cabello negro, ahora con cabello blanquito ya. Pero es lo importante, ¿no? Que por lo menos se solidarse de un compañero, su compañero don Juan Dela. Ahí también parece que no hay muchos jóvenes, muy poco. No le interesa a los jóvenes seguramente saber la historia de la realidad que se ha vivido en estos últimos años Bolivia, ¿no? Porque hemos hecho historia. También saludar a los que han organizado o especialmente al que ha podido investigar a los dirigentes y sacar sus palabras y poner en un libro. Eso yo estaba viendo el libro mismo, que es testimonios muy interesantes de cada uno de ellos, muy interesantes, y que a mí también me habían sacado muchas cosas. No quería decir nada, pero ya está, ya está dicho, ¿no? Entonces, lo que yo podría decirles es que la construcción del instrumento político ha sido histórico en realidad para nosotros y que en eso nos sentimos muy orgullosos porque hemos aportado, creo, algo para que el pueblo boliviano, la nación, de alguna forma puede despertar, como antes decíamos, el gigante dormido tiene que despertar algún rato. Y en eso creo que hemos ayudado en algo. Y ahora, después de despertar, queremos dormirnos también, ¿no? Entonces, bueno, primero, digamos, para mí sería anotarlo lo ideológico. Nosotros, o sea, mi generación conocía, primero nos hemos despertado en la lucha de clases. La lucha de clases, evidentemente ya muy bien, ya nadie puede discutir, aquí hay obreros, hay todos que han leído sus varios tomos del marxismo. Yo también leí a la fuerza, ¿no? Porque si no leía no podía ubicarme, no solamente al tomo de Marx, también la Biblia, muchas cosas. Entonces, eso nos dio una idea de cómo era la lucha de clase. Y entendiéndolo se resumía en dos palabritas, ¿no? El patrón y su obrero. El patrón y su obrero no se entienden y es irreconciliable. Ese patrón es el que gobierna, ese es el que domina, es el imperialismo, todo. Y el obrero asalariado, la clase obrera o proletariado, como se llame. Y en nosotros, los campesinos, ¿dónde estábamos? Estábamos ahí, ¿de cuál lado estábamos?
Entonces, vemos que en ningún lado casi, bueno, los hermanos trotskistas, no sé, ustedes son en asunción de la pequeña burguesía, porque son propietarios de la tierra. Entonces yo lo decía, no somos propietarios, sí somos propietarios, pero no somos dueños también de una tierra, no tenemos título, digamos, ¿no? Nuestros títulos son comunitarios. Y que ahí discutiéndole, bueno, ellos decían eso, ¿no? Nosotros decíamos que no. No es posible que a nosotros nos pueden, digamos, incluir en la pequeña burguesía, la burguesía. Porque, a ver, aquellos obreros que trabajaron mucho tiempo ya tenían su casita, su autito. Ya. Y el campesino, ¿qué tenía? Nada frente a eso. Entonces, no podría un harapiento llamarnos que nosotros teníamos digamos, capitalista, ¿no es cierto? Entonces, a partir de eso hemos descubierto que había otra lucha, una lucha que era de las naciones originarias, o ayllos, comunidades. Esa lucha había sido incluso más antes que la propia de la lucha de clases. Es más antes todavía. Nosotros habíamos estado luchando desde la llegada de los españoles, más de 500 años hasta hoy día. Marginado, oprimido, excluido. Hasta nuestros propios hermanos obreros nos han incluido, nos han tomado, ¿no? Y que nosotros ahora vamos a llegar a ver, sí, ellos tenían un eslogan que era por un gobierno obrero campesino. Pero esa palabra no se cumplía en la práctica, porque decían, ustedes como campesinos tienen que apoyarnos para que a nosotros nos lleve al hombro al poder. Así más o menos fue, más que todo de los hermanos trotskistas. Bueno, no puede ser esto, ¿no? Nosotros tenemos nuestra propia lucha. Esa lucha es mucho más. Incluso discutimos cuántos muertos ustedes han tenido. Y nosotros millones. ¿Cuánto nos han matado los españoles? Mucho. Entonces, bueno, nos hemos ido entendiendo en y por eso nuestra tesis que hemos elaborado en muchas discusiones, y en esa tesis hemos resumido en dos palabras también, ¿no? Lucha de las naciones originarias y lucha de clase. Nación y clase, así se llama. Después los hermanos de izquierda ya se han copiado también. El propio Hugo Moll dijo, ya sé que ustedes vinieron ya multinacional, todo. Pero nosotros hemos dado más ansia. Hace 40 años hemos discutido ese tema, ¿no es cierto? Pero muy bien, se ha asumido de todas maneras esa forma de lucha y con esa tesis hemos tenido que enfrentar en los congresos, en todas las actividades políticas, hasta lograrlo convencer, no a carajazos, sino con mucho cariño. Con mucho cariño. Es decir, no es que usted, si no es de ahí, usted se vaya, como ahora, ¿no? Como ahora. Si usted no está de acuerdo, andate vos, así no. Si no, hermano, venga y venga. Aquí la lucha es unitaria, la lucha es nuestra, de las naciones originarias y la clase trabajadora. Sobre esta propuesta hemos llegado a la COF. Hemos hecho aflojar a la COF. La COF fue totalmente, digamos, obrerista y desdoblaron a la secretaria general y ahí asumí yo como primer secretario general de la Central Obrera Boliviana. Entonces, lo primero fue ideológico. Y propiamente, digamos, en este tema también, digamos, ¿cuál fue el que también ha empujado, digamos, en la construcción del instrumento? Esa fue lo que decía, quizás de alguna forma, mucha fragmentación de los partidos políticos. Ya era muy grave. El PC se había dividido no sé en cuántos, PCs, ustedes saben. El trotskismo se dividió en tantos. Los hermanos endinistas se habían dividido igual, Chela candidato, Genaro candidato, el otro bueno, igual, división en total. Eso creo que nos ha llevado mucho más reflexión de buscar una cosa que puede unificarnos.
¿Cuál sería eso? No teníamos en la cabeza ese concepto e instrumento político. Yo repito, ese trajo el Paulo Solón. Es un compañero. Paulo Solón fue asesor de la Confederación Única durante la gestión del Mario Flores. Eso trajo. Nosotros habíamos pensado de naciones originarias, o sea, lo que es las nacionalidades, Asamblea de Naciones Originarias del Pueblo, así resumimos. Eso hemos pensado. ¿Qué era eso? Era una unidad que no era el sindicato, no era comité cívico, no era partido político. Entonces, ¿qué era? Es una unidad. Una cuestión que donde podemos tener. ¿Para qué eso? Entonces hemos dicho, esto va a ser nuestro propio gobierno, nuestra propia gestión a través de la Asamblea. ¿Qué va a ser la Asamblea? La Asamblea vamos a hacerlo dentro del Estado colonial. El Estado colonial domina y nosotros vamos a hacer con esta Asamblea nuestro propio gobierno propio, con carnet, con ejército, con todo. Así tenemos que crecer. Dentro de este Estado colonial vamos a crecer otra nación, otro Estado. Porque parecía jamás conquistarla, digamos, quitarle el poder a la oligarquía, a la derecha, ¿no? Entonces, se pensó eso, avanzó eso como unos 3, 4 años, hasta llegar al 1992, que era una concentración grande, recordando el Día Negro para las Naciones Originarias, los 500 años. Hasta ahí llegamos, con esa idea. Avanzamos, de ahí pasamos, ahí fue realmente exitoso políticamente, porque concentramos a los 40.000 hermanos en la Plaza San Francisco. Hay foto, debe haber, hermosísimo. Ya radicalizado además La Paz. Estaba ahí, Cerro Rivas dice que era un cambita, Valle Grande, ¿no? Con su bandera boliviana, la habían quitado, la había pisoteado bandera boliviana y yo solo vi pala. Hasta un poco radicalizados los hermanos. Entonces, pero fue una cuestión de que Asamblea de Naciones Originarias del Pueblo que culminaría más o menos una primera etapa en 1992, 12 de octubre. De ahí pasamos al primer congreso del instrumento político, territorio e instrumento político. Y ahí surge otra idea. Había surgido, yo no sabía. La idea principal que era esto. Entonces ellos vieron que era una idea muy una utopía que nunca vamos a cumplir. Por lo tanto, mejor hay que convertirlo con una dirección política. Entonces, ponerlo en una dirección política y convertirlo ya en un partido. Bueno, esa idea en el primer congreso del instrumento político ha derrotado a la otra idea que era propio Estado, dentro del Estado. Ha derrotado con voto. Y desde ahí, bueno, ya ahora es el tema del instrumento político, ¿no? Esa sería, digamos, la parte importante que se pudo lograr de este. Y el segundo congreso del instrumento político, cosa que raro también ocurrió. En Potosí convocó a un compañero Román Loaiza a ese segundo congreso. Y ahí llegaron ya los dirigentes elegidos del instrumento de Santa Cruz para que puedan rendir cuentas cómo estaba marchando el instrumento. Entonces, el informe del Alejo Vélez ha sido rechazado. Y en ese segundo congreso ya no había el nombre que habían puesto, el ASP, Asamblea de los Soberanos del Pueblo, ha sido rechazado. ¿Cuándo hemos puesto? Y en ese congreso el segundo. ¿Y qué ha puesto? La Paz, la Federación La Paz Tupac ha propuesto que sea Consejo Poder Originario. Y votamos eso y todos aprobamos. Y a partir del segundo congreso debía llamarse el Consejo del Poder Originario y ya no Asamblea Soberana de los Pueblos. Pero sin embargo ahí fue fracción. El congreso terminó, se eligió el directorio del instrumento.
el hermano Evo y el Alejo se salieron a la plaza 10 de noviembre y proclamaron al presidente al Alejo, al vicepresidente al Evo. O sea, le valió el Congreso. Bueno, así, o sea, entonces ahí nos peleamos un poco, pero después de eso ya tenemos problemas serios entre nosotros. Bueno, pero ese tema culminó ya cuando fue, no me acuerdo la fecha, pero cuando fue el tema del... participamos en las elecciones dividido, el Eje Pachacuti con su propio candidato y ACP con su propio candidato, prestándose la sigla de Izquierda Unida. Entonces, Izquierda Unida saca 4 diputados, el Eje Pachacuti pierde todo, su personería, todo, no tenía nada. Entonces, bueno, ¿qué hacemos ahora? Yo la parte del Eje Pachacuti, ¿qué hacemos ahora? Vamos a sacar otra personilla que no, ya no, pues, hay que irse nomás del hermano Evo y Alejo, no hay más otro. Nos vamos ahí. Pero otros decían que vámonos con Jerjes Justiniano, había también una sigla que era, hasta ahora sigue hablando, ¿no? Jerjes Justiniano. Bueno, entonces decidimos eso, pero decidimos nosotros exactamente... ya no al PS teníamos miedo, porque en ese tiempo nos vamos a unos maniobreros de total, porque gracias a los 2 comunistas, Barrenechea y el otro que ahora que está del otro lado, 2 habían imperdonables, esos nos han dividido. Si no fuera así eso, entonces... No, ahorita otra cosa hubiéramos estado. Entonces, ese dividido, por eso hemos dicho que no el PC, vamos a ver con el MAS. Yo propuse después al hermano fallecido, Áñez Pedraza, estoy viniendo a ser militante tuyo. Ah, no, a vos no te quiero porque mala sortudo eres, me quieres hacer perder mi sigla. Eso fue la primera respuesta. Después de unos 3 o 4 reuniones aceptó. Ya, me has convencido, Juan Dela, les entrego mi sigla al Juan Dela, al Alejo, al Evo, yo más, 4 vamos a ir. Y fue el tercer congreso en Santa Cruz, convocado por Maico, Felipe Quispe, no pueden negarse, ¿no? Él convocó, él estaba presente en el congreso. Entonces, es una parte histórica, digamos, que hemos logrado. Pero en esto, lo importante aquí me ha pasado, ¿te falta 1 minuto? No, 3 minutos. Entonces, lo importante ahora, después de, pero fue la importancia que le hemos hecho enamorar a todo el pueblo. O sea, el pueblo se ha enamorado de nuestra propuesta y así hemos logrado que vayamos logrando, digamos, éxitos. El instrumento político. Hasta, digamos, ahora, ¿cómo estamos, no? Y cómo quisiéramos ser. Hasta, digamos, ya logramos el diputado, ya logramos presidente, hermano Evo Morales, primera gestión alegre, muy feliz. Yo ese me cuento siempre, ¿no? Yo digo un poco con copitas entre compañeros en la Plaza Morillo, con esos avispados. Y un compañero me dice, mira, los caras ya se han entrado al palacio, se han repartido que se llama los cargos. A la pucha. Y ahorita estamos con unas chavas, intervendremos. No, papito, porque yo a ti te pensaba, no, si hacemos eso, te elevo, no. La única forma, hermano, es rogarse. Si no, vamos a hacer peor afuera, vamos a quedar. Hay que rogarse para que nos incluyan algunas cositas. Eso fue el primero. En el segundo lo mismo. En el tercero la COP, he dicho eso, le conta, cuidado más a la COP que pase eso. Entonces, bueno, pero sin embargo, fue una conquista que hemos logrado una constitución propia. Sobre la base de nuestro planteamiento, de la tesis de nuestras organizaciones, hemos logrado conquistas sociales, a conocer los sobre el doble aguinaldo, muchas cosas. Muy bien, está bien. Lo único que no hemos podido lograr en lo político siempre es que una cosa es revolución con armas, borrón cuenta nueva, eso no ha habido. Hemos logrado entrar a través de su cancha, a través de su constitución, y hemos tenido que jurar, el Evo por esa juro por Dios voy a respetar esta constitución de la oligarquía. Pues así ha sido.
avanzar en digamos, después se inventaron democracia cultural, no sé qué cosa, que es un invento de Europa, que no es de nosotros, ya eso también hemos cantado, ya democracia cultural, hasta ahora no puedo pronunciar eso. Pero bueno, de todas maneras, yo siempre he dicho, no me arrepiento, muy bien, exitoso. Ahora, el instrumento político, ¿sabes cómo veo yo? El instrumento político, o sea, la militancia, todo eso, me veo un poco, más que todo la dirección nacional del MAS. Ahorita sería el Evo presidente, Concepción, no sé quiénes, un grupo. Ellos deciden ahora, la organización social decide algo, decimos, hermano, no, sino el instrumento político se ha convertido, hermano Evo, su poder ejecutivo. Ministros y viceministros, director, todo, ese decide y nosotros acatamos eso. Por eso la evaluación también se ha hecho en Huachilla con ellos, ¿no? Se ha hecho en Huachilla con ellos. Ahorita, digamos, la dirección nacional del MAS es el poder ejecutivo. Pero para eso, ¿quién tiene la culpa? Nosotros, las bases. Yo he palpado eso. ¿Cómo venían los compañeros? Tenemos problemas de candidatos allá, aquí. Por favor, quisiera que nos solucione el hermano Quintana. Fota, yo me enojo con Quintana, ¿es tu dirigente? ¿Para qué tiene que estar Quintana? Es ministro. Tienen que solucionar la Dirección Nacional del MAS. Anda allá. Es que no, ahí igual no se soluciona. Yo creo que entonces por lo menos con Rada. Eso nos va a solucionar este problema del MAS. Entonces nosotros tenemos la culpa para que el poder sea los ministros. Hasta ahora es así. Los dirigentes, digamos, va alguna cosita del ministro, por favor, pues, para Corcillito, darnos algo. Ya. Entonces, un poder total, digamos. Este tema, ¿no? ¿Qué haremos? Yo no sé qué va a ser. Pucha, yo me siento muy, digamos, me siento mal, digamos, ¿no? Que además, ¿cómo se sentirá el hermano Vegamonte? ¿Cómo se sentirá? Y han participado, hermano, en la redacción del último decreto del Fondo Indígena. Todos los dirigentes dicen, no, ¿y entonces qué? Con razón, pues entonces ahora ya a ustedes y la confederación, la dirección de la confederación solo son consultivos. Antes por lo menos decidían. Mal han decidido, para robar todo será, pero antes decidían. Ahora no deciden ni para robar. Nada, ¿quién va a decidir? Ay, otros. Ese es, digamos, el tema. Hay harto para hablar, no quiero pasar porque parece que ya estoy abusando. Pero de todas maneras, hermanos, yo quiero terminar aquí. No están estas cosas en el libro, pero de alguna forma está expresado. Ojalá que no se enojen de lo que he dicho, porque dice que nos están chequeando y a los que hablan un poco críticamente, ya es de la derecha ya. Yo nunca, jamás en mi vida va a ser. Además tampoco abandonar. Soy leal y disciplinado. He demostrado eso en el MAS y voy a seguir siendo más. Voy a seguir porque es el compacto que hemos logrado y no podemos nosotros irnos del MAS porque es nuestro trabajo en Chapar, en Humasuyos, en todo. Y como nosotros podemos ir dejándolos para que los otros aprovechen, no es posible. Entonces hay que estar ahí adentro, hermanos. Gracias. Agradecemos mucho su intervención, sí, siento un poquito de culpa cuando tengo que pasar el papelito con los 3 minutos, pero bueno, yo veo que ya escucho entre los murmullos que hay mucha voluntad de participar, también dar sus opiniones, entonces para dejar tiempo a eso, sin mayor preludio, quiero presentarles a la hermana Jimena Leonardo, dirigente campesina indígena, ex secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas de La Paz, Bartolina Sisa, asambleísta departamental de La Paz y ex constituyente por el MAS. Hermana, tiene la palabra.
Bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero saludar a todos los hermanos y hermanas presentes en esta sala. De la misma manera, quiero saludar a la testera, que está presente el hermano Fernando, la hermana Seferina y el hermano Amaru y el hermano Juan Dela. Bien, en segundo lugar también quiero agradecer a los organizadores por la invitación a la presentación del libro que titula No somos del más, el más es nuestro. Es bien interesante este libro, he leído, ¿no? Y quizás los dirigentes, digamos, teníamos todo guardado y nunca hemos podido, digamos, exponer, ¿no? Y de esa manera, bueno, como mi comentario sobre este trabajo será muy corta y puntual y será desde la mirada autocrítica, tal como me lo pidieron los organizadores del evento. Por tanto, espero no ofender a nadie de la sala. Además, considero que ha llegado la hora de ser autocríticos. También quiero mencionar, algunas frases del libro, ¿no? Primero, quiero resaltar algunas frases utilizadas por los hermanos y hermanas en el libro. Por ejemplo, cuando nos dice el hermano Juan de la Cruz Vilca, decimos construirlo nuestros para gobernar, decimos construirlo nuestros para gobernarnos nosotros mismos. El instrumento político es nuestro hijo, dice, ¿no? El hermano. Otra frase también dice en el libro, también el hermano Damián Condori nos dice, el más es nuestro, y el hermano Evo es nuestro representante. Y otra frase que dice en el libro, nosotras hemos parido este proceso de cambio y por eso lo tenemos que defender, nos dice la hermana Julia Ramos. Otra frase, nosotros hemos parido este gobierno, este proceso, nos dice el hermano Elvio Díaz. Gracias a este proceso de cambio hemos llegado al poder, nos dice la hermana Aida Villarruel. No, desde la mirada de las organizaciones sociales, de los sectores más marginados del país, esta es nuestra verdad, esta es nuestro sentimiento, estas son las razones para el nacimiento y la existencia del MAS IPSP. Estoy plenamente de acuerdo con los hermanos y hermanas que dicen así en el libro, ¿no? Kunat ukam histha kulyakanaka hilanaka. Kana arunha hiwasaha hutanwa ma comunidadata. Hanicha? Ma trayectoria sindical hayukama hutan hiwasanaka. Ukat hiwasan lup ibisinaka. Taqinsa mayakiwa. Ma kuska lup ibinitanwa. ¿No? Pero ukaticha nayak sirak, ¿no? Pero la pregunta es, los otros sectores sociales que no fueron parte del nacimiento y crecimiento del MAS IPSP y ahora están ocupando puestos importantes en los diferentes niveles de administración pública, ¿piensan y sienten igual que nosotras? ¿No? Ni dirigencia, ni carguna cans sañan hakipanakaja aukip tapje taikapta sapkis carguna clurasinja. Pericha uka han carglurinakas hiwasas kip kana lup ipharak pacha ukam
amuyu parak pachlup ibanaja, kaukipirana kata hukam, dirigente hukam, hacha carguna kankap ukanakaja, hayuka masikta. Ukaroja arroz kiptas kakiñaneo, ¿no? A ver, kunas uti panteas y vinaka sobre algunos errores. En realidad son varios los errores que se han cometido en el ejercicio del poder político. Solo quiero comentar sobre uno de los errores que es la siguiente. Durante más de 10 años de ejercicio del poder, la obligación sagrada que tenía el MAS IPSP no solamente era ocuparse de la salud macroeconómica del país o de políticas sociales como bono Juancito Pinto, bono Juana Azurduy, etc. Sino su obligación también era sembrar líderes y lideresas como hongos en todas las comunidades, ayllos, marcas, sindicatos, etc. No para voltear a nuestro hermano Evo Morales Ayma, sino para fortalecer y garantizar la existencia, la vigencia del MAS IPSP, si es posible, de manera eterna. Amtapujtajaya, kunapachateja Plaza Murillo mantatakan ukaja, gobierno mantatakan ukaja, hilana kuyakanakaj sapjano, haniunanakaj por paso, akan por capte, sinoja, nanakaj kipara pawa, pesjatun kamara, upatak hila maranaka unanakaj kipara pa, gobierno taipinja, ukau amtaj utanaj, amtasip pachatau, ukau arsubej utanaj, ¿no? Pero sin embargo, en lugar de formar líderes propios en toda Bolivia, se ha venido separando del MAS IPSP a los hermanos y hermanas que en su esfuerzo venían proyectándose como líderes en sus sectores. Para ello, algunos sectores del MAS han acuñado la teoría del líder único. Esta frase incluso ha llegado a interpretar y actuar algunos sectores sociales de manera equivocada, tal como también se resalta en el libro. Cuando el comandante manda, el soldado cumple, ¿no? Eso dice en el libro. Sabiendo que en nuestras comunidades primero se consensúa, ¿no?, una decisión con las bases en un tantachave o asamblea. Luego la autoridad guía, orienta y conduce a las bases para ejecutar decisión consensuada. Esa es nuestra lógica de las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos. No hay eso de que alguien manda y otros solamente cumplen o acatan. Esa es una concepción errónea de la disciplina política o sindical, que nos ha hecho mucho daño a los del MAS IPSP, ¿no? Ukao ma ñanqanchave uthi, ¿no? Maisatja, a ver, ukaroja ya sañ munaractua, ¿no? Nasa ma dirigentama, una experiencia propia quizás, naya palta oya para quima, ¿no? Aquí me permito compartir con la sala una experiencia amarga que personalmente he vivido, he palpado, después de haber cumplido exitosamente mis funciones de constituyente en los años 2006 a 2007. Digo exitosamente, aunque no me gusta autoalabarme, pero es verdad que desde la presidencia de la Subcomisión de Justicia Indígena Originaria, yo he sido en hacer respetar las propuestas de nuestras organizaciones sociales sobre justicia indígena originaria campesina, incorporando a la nueva Constitución Política del Estado.
la famosa igualdad de jerarquía entre la justicia ordinaria y la justicia indígena originaria campesina. También el respeto a las decisiones de nuestras autoridades originarias, sindicales y presupuesto para fortalecer a la administración de la justicia indígena originaria campesina, ¿no? Ahora es otra, ¿no? Cosa que lo han descuartizado, han fregado en el Parlamento de entonces, ¿no? Y peor ahora con la ley del deslinde jurisdiccional, hermanos y hermanas, ¿no? Ukaroja paltañ munapharaxmao, ¿no? Pero después de eso, ¿no? Seguimos batallando, ¿no? Pero después de cumplir con esta labor, he sido elegida. Kunatzak paltañ, hermanos y hermanas, Hanarunja Anchitsaski, ¿no? Hilataja Jupaja constituyente del MAS, ¿no? Entonces, a ver, Kunhats Nayah, digamos, Chahumana Kasapharak Pachata Yapanaga, Pamaisan Chihai, Kunats Harpach Sapharak Pachadukat, más o menos Humanakar, Yatip Hanimatak, Kaukipiris, Haniatip Tukanakatak, ¿no? Pero después de cumplir con esta labor, he sido elegida como secretaria ejecutiva de la Federación Departamental de Mujeres Campesinas Originarias de La Paz, Bartolina Sisa, para gestión 2008-2010. Juntamente con mi directorio hemos trabajado intensamente hasta que despertó celos de liderazgo, no solamente a nivel departamental, sino a nivel nacional, ¿no? Mi único delito que he cometido fue fortalecer orgánicamente e institucionalmente a la Federación de Mujeres Bartolina Sisa La Paz y haber elaborado proyectos productivos para las diferentes comunidades del Departamento de La Paz. Y otro también es haber formado lideresas mujeres en las comunidades y provincias mediante cursos de formación de liderazgo, especialmente, ¿no? Que 3 promociones, digamos, en ese 2 años habíamos arrojado, ¿no? Pero la directiva y la mayoría de las provincias, por ejemplo, por decir, la directiva y las 20 ejecutivas provinciales del Departamento de La Paz, hemos sufrido un golpe sindical, hermanos, un golpe sindical político, podemos decir también, ¿no? Por un grupo de hermanas quienes incluso utilizaron incluso a la policía, ¿no? A la Policía Nacional, para gasificarnos sin compasión alguna, ¿no? Con Hamatinin Karsaskan, ¿no? Hermanos, sabían voltearse. Y eso sigue existiendo hasta 2010, ¿no, hermanos? Sabían voltearse, ¿no? Sigue, ¿no? No sé si es por generación, eso viene, ¿no? Ahora el tiempo nos ha dado la razón. Solo quiero decir al respecto, en la vida, conforme siembras y cosechas, ¿no? Cuatnayasistra, hay visaja, han uintasinja, mahakiruja, han uintasins, ¿no? Aquí en el libro también decía, ¿no? Hay que incluir a las hermanas y a los hermanos, dice, ¿no? El libro no pal, ¿no? En el libro habla, ¿no? Y dice, pero hay que saber conducirlas, dice, ¿no? Hay que saber conducirlas. Pero en este momento, en ese momento ya no han podido conducirlas, han incluido, pero ya no han podido conducir, ¿no? Entonces, ¿no? Entonces, Hiwaspura, Ñankachastan, ¿no? Nos hacemos daño nosotros mismos, líderes mismos nos hacemos daño, ¿no? Yo creo que eso tiene que ir para una reflexión grande, ¿no? Por eso, digamos, comparto, digamos, esto. Ahora quiero dar para acabar algunas sugerencias, ¿no? De manera humilde, sincera y directa, quiero compartir con los hermanos y hermanas de la sala 3 sugerencias hacia la perspectiva del MAS IPCP. Primero, salvar a nuestro hermano Evo Morales Ayma de los oportunistas que lo tienen atrapados. 2, reflexionar profundamente hasta retomar los objetivos iniciales
con los que ha nacido el MAS IPCP. 3. Sembrar lideresas en todas las comunidades, a ellos, marcas, sindicatos, etc. Sin egoísmo ni celos de liderazgo interno, sino en el marco de los principios de reciprocidad y respeto mutuo. ¿No? Porque las personas pasamos, las personas somos pasajeros y además somos mortales, pero nuestras organizaciones sociales y las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos son inmortales. Siempre existirán y continuarán luchando hasta conseguir el verdadero summa camavi, porque el proceso de cambio no es de una sola organización, menos de una sola persona, sino es del pueblo boliviano. No uka amuyuna campi, uka aruna campi, nayatuk tayañ munta, ¿no? Y yanap apharakita, ma hayallampis así, ¿no? Hayalla, hermanas y hermanos.